De verdad, no pasa nada y ahorita explico el por qué. Les recuerdo los sitios por donde nos pueden escuchar, que son sabersinfin.com, hemisferio.mx e inteligenciasexual.com. Asimismo, también nos pueden buscar en el canal de YouTube de Saber Sin Fin, ahí Saber Sin Fin TV, y nos encuentran y ven nuestras horrorosas caras. Y posteriormente también, si no tienen chance de algún ordenador o de alguna computadora, también nos pueden escuchar a través de TuneIn. Ahí busquen Saber Sin Fin Radio y ahí nos van a encontrar. Esos son los 5 sitios por donde nos pueden escuchar. Y también, si no les dio tiempo de escucharnos en vivo, nos pueden escuchar en la repetición todos los lunes a las 11 p.m., 23 horas del centro de México. Finalmente, y ya todavía, si aún así no les dio tiempo, pues entren al portal de Saber Sin Fin, evolucionen siempre, y ahí encuentran los podcasts de toda la línea programática. Y les mando un saludo a los amigos de Aquí en Confianza, que ahora, antes eran los del Trino, ahora son los de Aquí en Confianza, nos agandallan unos minutos, pero pues no importa, nos adaptamos y nos vamos. Empezamos con un tema de una banda, porque hoy vamos a hablar de bandas que han sacado, ya lo hicimos alguna vez, hablamos exclusivamente de bandas de Suecia. Esta banda que ahorita estábamos escuchando se llama Ghost BC. Actualmente le tuvieron que cambiar el nombre porque en Estados Unidos pues hubo una cuestión legal al respecto, y para que no tuvieran cohete, lo que hicieron fue cambiarle el nombre a su banda, Ghost BC. Y no te espantes, David Méndez, si bien hay ciertas... yo no soy muy aficionado de esos géneros tan oscuros, el black y el doom metal, sobre todo con lírica de este aspecto, porque a mí me parece bastante ridículo estar criticando a una institución con los seres oscuros que también fueron creados por esa institución. Y bueno, no vamos a entrar más al respecto, les voy a hablar un poco más al respecto de lo que han hecho ellos dentro de pues no es, yo no diría yo moda, porque cada vez más bandas están sacando o buscan una cervecería, micro cervecería preferentemente de sus países de origen o de algún país cercano a los de origen, para elaborar una cerveza con estos estilos de la Edad Media, y que actualmente les decimos cerveza artesanal. Y bueno, Ghost es una banda sueca. Desde en Suecia es una onda, es casi la música folclórica, todo esto, el heavy metal en general. Todas las variantes de rock pesado son, en general son como la música folclórica de estos países escandinavos. Y pues bueno, Ghost se creó recientemente, hace unos 9 años, en Lidköping, en Suecia, les digo, y de ahí empezaron con un demo en donde viene el tema que posteriormente vamos a escuchar, que se llama Elizabeth, y después sacaron el Opus Anonymous, que es el disco donde viene incluido ese tema. Actualmente cuentan con 3 trabajos, el Infestisuam, que es el que estábamos escuchando con Year Zero, y donde David Méndez ya estaba persinándose y toda la otra cuestión. No es necesario. Realmente no se espanten, no queremos ni siquiera invocar a ningún ser oscuro. No vamos a hablar. Vamos a hablar mejor de su cerveza. Y el último disco que tienen es el Meliora, que lo sacaron hace un par de años, y el cual ha tenido un alto índice de ventas y de críticas positivas. A mí en lo personal es el que más me gusta. Todavía no he podido conseguir los temas de ese disco, no les puedo pasar ninguno de ellos, pero sí les pasamos de los 2 primeros trabajos. Ahorita al final de esto que vamos a seguir comentando, vamos a ponerles otro tema, un pedacito. Y bueno, de la cerveza ellos pues también han sacado una cerveza de un estilo que no le gusta a David Méndez. Es una IPA, India Pale Ale, recuerden. La India Pale Ale, bueno, lo que ellos sacaron es Lincopia. Ahorita les digo por qué tiene que ver este nombre. Pero es una cerveza que tiene una potencia en sabores cítricos y de naranja, un fuerte e intenso aroma de lúpulos,
y realmente no está tan intensa como otras cervezas de este estilo. Más bien es como una eh, cerveza, digamos una lager pilsner, una India Pale Lager sería el término más que, porque es muy suave en cuanto a las características del cuerpo, no se siente tanto la malta, no se siente tantísimo el lúpulo y bueno, no debería ser tan amarga, debería ser, o ellos consideran que es una cerveza muy adecuada para este invierno con características de verano a pesar de los ventarrones que se han presentado estos días. Pues bueno, realmente es una cerveza ideal para aliviar o saciar la sed en estos días que han estado extraordinariamente calurosos para la temporada en la que nos encontramos. Faltan unos 17, 18 días de invierno y ya hemos llegado a 26, 27 grados, que es algo que normalmente no ocurría. El nombre de Lincopia se refiere a Ostrogotia, que es uno de tantos de las que tiene que ver con el infierno de Dante, ¿no? En el 10º nivel eh, del infierno de Dante. Y pues bueno, eso es por lo cual tiene que ver con este nombre. Yo no he podido conseguir esta cerveza. Y, tristemente es de las que voy a hablar, sí he podido conseguir una y desde la que me voy a extender un poco más porque estas cervezas que se producen en Suecia rara vez llegan a América. Incluso estas cervecerías que se encargan de producir la de Kiss Destroyer y la de Motorhead, pues tampoco es tan fácil que lleguen a estas latitudes. Si no llegan, si difícilmente llegan a Estados Unidos, pues rara vez pueden llegar a otros a otros países, incluso México. Y ahorita con esta devaluación, que según no es devaluación, pues todavía un poco más complicado. Bien, IPA, para que las disfrutes más, David Méndez, y realmente te quieras persinar, porque a muchos rockeros, el lúpulo les encanta. Y bueno, pon tantito a Elizabeth para que vean un poco más de la calidad musical que tiene esta banda y posteriormente regresamos para seguir hablando un poco de otra de las bandas que siguen haciendo y que incluso han hecho todavía más. Se retiran de la música para poner sus cervecerías. Por favor, David Méndez, Elizabeth de Ghost.
3, 2, 1. Bueno, pues ya regresamos. Ahí estábamos escuchando un poco del tema, uno de los clásicos, yo diría, de In Flames, Film Band Map, que es uno de los primeros que yo tuve fortuna de escuchar de esta banda hace ya unos cuantos años. ¿Para qué decir tantos, no? Pero esta banda, también de Suecia, de Gotemburgo, fue una de las pioneras, junto con Dark Tranquillity, de lo que hoy es considerado el death metal melódico. Hoy ha tenido ya muchas variantes, incluso es hasta mucho más poderoso, pero esta es de las primeras bandas, a diferencia de lo que hizo Dark Tranquillity, quienes hasta incluso se consideran los creadores del sonido Gotemburgo, que es más o menos la distorsión que escuchábamos en las guitarras. Pues bueno, esta banda, In Flames, también ha sido y se ha expresado varias veces por toda la situación que tiene que ver con las microcervecerías. Incluso el actual vocalista, que es el que ha estado desde hace muchos años, Anders Frinden, se ha expresado acerca de las macrocervecerías que quieren cubrir o extender su mancha de acaparamiento, de producción, yo diría el término. Y pues bueno, dicen algo similar a lo que yo me expreso con estas macrocervecerías. Él lo dice con esta cerveza que recientemente han sacado, o que es de las principales patrocinadoras de eventos deportivos en Estados Unidos, Budweiser, y que dice, pues bueno, es una cerveza horrible. Yo no entiendo cómo la gente puede beber una cerveza que constantemente los hace ir al baño. Esa es la realidad. En cambio, algunos de sus integrantes han hecho el extremo, han dejado la banda para establecer su cervecería. Particularmente el baterista, que eso tiene muy pocos años que ocurrió, la partida de Daniel Erlandsson, junto con el que era un bajista en aquel entonces, Peter Ivers, quienes estuvieron trabajando casi 17 años juntos dentro de la banda. Pues lo que hicieron fue formar Odd Island Brewing, una micro cervecería de allá de Suecia, y también producen, para plácemes del buen David Méndez, una IPA. Una IPA, ¿con qué? Con lúpulo citre, que es un lúpulo extraordinariamente que aporta estos sabores cítricos. No es el amargor así resinoso que se imaginen. Yo realmente, si ven una cerveza que tenga lúpulo citre, se las recomiendo. Yo diría que es un lúpulo muy, muy, muy extraordinario. Hay otros que tienen ese perfil, pero el citra es muy reciente y aunque es un poco costoso, pues también aporta estos sabores, de verdad, es algo brutal. Muchos cerveceros, muchas bandas lo ocupan para sus cervezas, les gustan las cervezas amargas. Yo creo que están fastidiados de tantas giras que les den siempre por ejemplo, aquí en México, a fuerza es de una o de otra macro cervecería quien patrocina estos enormes eventos y no hay más. Creo que ya lo he contado en otro programa. Incluso Bruce Dickinson, vocalista de Iron Maiden, en alguna ocasión, pues en Rock in Rio sí tuvo la osadía de promover su Trooper. En aquel entonces la Trooper Ale nada más estaba una variante, hoy ya hay creo que dos más, me parece, no estoy seguro. Pero aquí en México ni siquiera la mencionó. Estaban en el foro, ahí en el Autódromo Hermanos Rodríguez, en ese foro, ahí es donde no se atrevió a... ¿Por qué? Porque esa parte del patrocinio que los trae, pues es de esta macro cervecería, y pues ni modo que le dé que ande mordiendo la mano que le da de comer. Yo me imagino que es eso. Y pues bueno, esta banda, In Flames, le estábamos escuchando Pin Band Map, les digo, es uno de los temas clásicos, yo diría. Hoy en día ya ha cambiado mucho, yo considero la forma en que hacen su música. Ya no puedo considerarme tan fan como lo era hace unos años, pero aún así todavía están lo que hicieron, y eso es lo importante, porque también desde que salió el fundador, Jesper Stromland, pues ha cambiado bastante esta situación. Ya no es lo mismo, pero pues bueno, así es esto. Y les digo, estos cerveceros lo que han hecho es incluso establecer su cervecería. Se pusieron en pausa, se olvidaron de todo y se pusieron a hacer cerveza. Y pues, tristemente para mí también, no llegan todavía a América. Entonces vamos a seguir ahorrando para irnos unos meses, un rato aunque sea, allá a Suecia, a ver si podemos conseguir alguna de estas cervezas.
es un poco costoso irse allá, aunque no hay visado, nada más requiere uno el pasaporte, pues pues me han comentado que son de los países más caros allá en Europa. Y pues bueno, vamos a dejarlos con otro tema de In Flames, quienes hacen Citraubin, que es una IPA bastante agradable, es lo que he podido ver en las referencias. Hacen muchos otros estilos, pero ese es como el emblema que tienen ellos. Les digo a todos los eh, que han estado en alguna banda, les gusta el lúpulo y les gusta en serio. Y pues bueno, por favor, David Méndez, ponle ahí Only for the Week, que es otro de los temas clásicos.
Bien, amigos, pues estábamos escuchando uno de los temas, pues no tan recientes ya de los Deftones, que es otra de las bandas ya de este lado del charco. Vamos a dejar un rato a las europeas, que lo hacen y lo hacen muy bien, pero también de este lado del charco, en Estados Unidos, pues varias bandas también se están metiendo en esta onda de hacer sus cervezas, o por lo menos participar en la elección de los ingredientes para que alguna cervecería, en este caso Bilchin Beaver, de Estados Unidos, se encargó junto con Chino Moreno, vocalista y líder de la banda, desde su fundación, pues con la situación de elaborar una cerveza, la Phantom Bride, que de verdad esa es una de las pocas, porque están de este lado del charco, que he podido conseguir y en las que ha participado banda, y pues realmente tienen que ser amantes del lúpulo. Por ejemplo, tú, David Méndez, no la podrías haber disfrutado, pero les reitero, no es un amargor así resinoso que los fastidie, que los atiborre. Son estas mezclas de lúpulos americanos o estadounidenses, digamos. Bueno, americanos porque son del continente americano, también está bien dicho, donde se aportan estos sabores amargos, pero similares a cítricos. ¿Quieren tener una referencia al respecto? Pues agarren cualquier cáscara o hasta estos dulces de cristalizados de naranja que se hacen tradicionalmente aquí en Puebla, y ese sabor parcialmente amargo lo tienen potencializado, de verdad. Es algo muy refrescante. Pues, le cuento un poco de los Deftones. Ya tienen pues bastantes años, ya van a ser 30 años desde que se formaron. Stephen Carpenter, Abraham Cunningham, Chino Moreno, Camilo Chino Moreno y el difunto Chi Cheng, que eran los 4 originales. Chi Cheng tuvo un terrible accidente hace unos cuantos años, hasta incluso interrumpieron el lanzamiento de un proyecto musical de tanta situación que era al respecto, o bueno, de lo que tuvo con esta situación en el 2008-2009, ya hace unos cuantos años. Posteriormente escuchábamos del Diamond Eyes, Rocket Skates, que ya fue sin Chi Cheng participando, y también posteriormente te vamos a escuchar una de lo que eran en sus inicios, pero les cuento un poco más de la cerveza. De verdad, esta cerveza la Phantom Bride es una cerveza pues que hasta cierto punto proyecta todas estas cuestiones de lo que hoy en día musicalmente son los Deftones, porque han evolucionado de ser algo muy, muy o mucho más brutal de lo que eran en aquel entonces, a hoy en día que son algo muy, muy, pues ya se diría hasta casi progresivo. Incluso en sus últimas presentaciones, sus temas que anteriormente eran muy, muy pesados, ahora los han hecho un poco más suaves, mucho más nobles. Por eso les digo que no tengan miedo de probar estas cervezas amargas. El India Pale Ale es el estilo más amargo. ¿Por qué? Porque no siempre tiene que ser algo súper atiborrado de lúpulo. En este caso era un extraordinario balance entre las maltas y los lúpulos, y pues de esta forma, pues ustedes pueden encontrar, pues estas notas, estos matices. Phantom Bride incluso es el nombre de uno de los temas más recientes de su último trabajo, que es el Gore, y que también nos vinieron a presentar el año pasado. A ver si regresan pronto. Por favor, mi buen David Méndez, te pido que nos pongas el otro tema, que es My Own Summer, que es uno de los temas con los que yo los conocí hace ya también 20 años. Para eso sí decimos 20 años ya, para que ya estábamos dentro de los maratones caguameros en aquel entonces, o ya los olvidamos. Por favor, David Méndez, y regresamos para hablar de la última banda.
Ahora. Esos de Rivadavia, ¿quiénes serán? No es una tarea para degustar mañana. Ya me voy ahorita. Está bien, está bien, está bien. Vámonos. Por mí con mucho gusto. Muy bien, amigos, pues para ir contra la moda de estos días, ahora que está bueno, que vino otra vez Metallica a presentarse a México, vamos a ir contra toda esa cuestión y vamos a hablar acerca de Megadeth, que muchos que son aficionados de Metallica odian a Megadeth. Ahí estuvo Dave Mustaine, que es el fundador, dirigente y casi manipulador y pupetero, yo diría, o el titeretero de Megadeth, hace lo que hace. Y sí, es una diva, sí, claro que sí, no voy a negarlo, pero hace mejor música a mi punto de vista. Eso es lo único que puedo decir. Y además, a pesar de lo que digan, pues se ha atrevido a salirse de esta maraña de las macro cervecerías, a diferencia de lo que hace el acérrimo contraparte, vamos a decirle así, donde estuvo y que lo corrieron. Y también ya participó, de entrada tenía sus viñedos hace ya muchos años y actualmente también el año pasado lanzó a la venta una Saison, una Belgian Saison, elaborada por Unibrock, que es una cervecería canadiense. A Tout le Monde, así se llama uno de los temas icónicos de esta banda. Ya la estuvimos buscando, no la encontramos, pero
Bueno, a muchos no les gusta Megadeth. Yo prefiero Megadeth en lugar por sobre Metallica, aunque a muchos no les guste, ni modo, lo siento. Si les caigo mal, pues ni modo. Recuerden que a mí me gusta la contracultura en algunos aspectos, sobre todo en estos de la cerveza, y yo sí festejo que Dave Mustaine se haya atrevido a salirse de esta enorme mercantilización que hacen las macrocervecerías. Les digo por qué, porque hace unos años Metallica sacó una edición especial de Budweiser. Lo único especial que tenían era la impresión en las latas. No tenía nada en especial. Aquí, por lo menos, se reflejó pues el gusto de Dave Mustaine. Él lo ha dicho que él prefiere los vinos por sobre las cervezas, pero hicieron una Belgian, una Saison, que es una cerveza muy fácil de beber. Yo creo que esta sí te gustaría, David Méndez, pero no ha sido posible para mí poder conseguirla, a pesar de que está de este lado. Es de Canadá, pero ahorita con esta interrupción del TLCK no sé si vaya a ser más complicado, más sencillo poder conseguirla. Por ahí te puse algunos temas para ya empezar a despedirnos de este programa, que espero haya sido de su agrado. Fue muy musical. Hoy quisimos hacerlo muy musical porque pues ya se antoja con este clima empezar a echar fiestas, y además ahí vienen los festivales. Hay varios festivales, dense una vuelta. Por ahí si nos ven nos preguntan alguna recomendación, se las decimos en corto para que nadie se moleste, pero bueno, vamos a estar ahí en las ánimas, quizá al rato, quizá mañana, no sé qué día, quizá los 3 días, no lo sé, no lo sé, pero tenemos trabajo que hacer y vamos a tener que hacerlo. Entonces, por favor, mi buen David Méndez, pon This Day We Fight para despedir esta emisión musicalera. Casi un show mágico, cómico, musical, como era la Carabina de Ambrosio en aquel entonces. Nada más nos falta traernos a una Gina Montes. Y pues bueno, les deseo un excelente fin de semana. Recuerden, si se van a amargar la vida, háganlo bebiendo una deliciosa cerveza artesanal, de preferencia hecha en México. Ahorita que está en esto de la situación de consumir mexicano, recuerden, las únicas cervezas 100% mexicanas pues son las cervezas artesanales. Las otras, una ya es de Holanda y la otra ya es de Bélgica, preferentemente. Entonces, pues también que les vaya muy bien, que tengan excelentes experiencias multisensoriales con cerveza artesanal, y nos vemos en otra emisión la próxima semana de El Macerador. Gracias, David Méndez, hasta la próxima.